28. La vaca del príncipe. Cuando llegamos a Mende yo quería ya a Matías. Pero cuando salimos de la ciudad le quería mucho más. Hay nada mejor, nada más dulce para la amistad que saber con seguridad que se es amado por aquel a quien se ama. ¿Y qué mayor prueba podía darme Matías de su afecto que rechazar, como lo había hecho, la proposición de Espinazous, es decir, la tranquilidad, la seguridad, el bienestar, la instrucción en el presente y la fortuna en el porvenir, para compartir mi existencia aventurera y precaria, sin porvenir y, tal vez, sin ni siquiera mañana? No había podido comunicarle, ante Espinazous, la emoción que su grito, dejar a mi amigo, había provocado en mí. Pero cuando hubimos salido, le tomé la mano y, apretándosela, dije: ¿sabes? Estamos unidos en la vida y en la muerte. Sonrió, mirándome con sus grandes ojos. Lo sabía ya antes de hoy, dijo. Matías, que hasta entonces había mostrado poco interés por la lectura, hizo sorprendentes progresos cuando comenzó a leer la teoría de la música de Kuhn. Por desgracia, no pude hacerle trabajar tanto como hubiera querido y tanto como él mismo deseaba, pues nos veíamos obligados a caminar de sol a sol, haciendo largas etapas para cruzar con la mayor rapidez la Lozère y la Auvernia, que son países poco hospitalarios para cantores y músicos. En aquellas pobres tierras, el campesino no está muy dispuesto a llevarse la mano al bolsillo. Escucha con aire plácido mientras se toca. Pero cuando prevé que va a comenzar la colecta, se va o cierra su puerta. Finalmente, por Saint-Flour y Soire, llegamos a los pueblos de balnearios que eran el objetivo de nuestra expedición, y afortunadamente las informaciones del domador de osos eran ciertas. En la Bourboule y, sobre todo, en Mont-Doré, hicimos buenas recaudaciones. Para ser justo, debo decir que fue especialmente a Matías, a su habilidad y a su tacto, que debimos agradecerlas. Yo, cuando veía gente reunida, tomaba mi arpa y me ponía a tocar lo mejor que podía, es verdad, pero con cierta indiferencia. Matías no actuaba de modo tan primitivo. No bastaba que la gente estuviera reunida para que comenzara enseguida a tocar. Antes de tomar su violín o su trompeta de jazz, estudiaba al público y no necesitaba mucho tiempo para decidir si tocaría o no y, sobre todo, lo que debía tocar. En la escuela de Garofoli, que explotaba lo grande la caridad pública, había aprendido todas las sutilezas del difícil arte de forzar la generosidad o la simpatía de la gente. Y la primera vez que le había encontrado, en su buhardilla de la calle Lourcine, me había sorprendido ya explicándome las razones por las que los viandantes se deciden a echar mano a su bolsillo. Pero más me sorprendió todavía cuando le vi actuar. Fue en los pueblos balnearios donde desplegó toda su habilidad, y para el público parisiense, su antiguo público, al que había aprendido a conocer y al que encontraba de nuevo allí. Atención, me decía cuando veíamos acercarse a una joven dama de luto por las avenidas del Capucín, hay que tocar algo triste, intentemos enternecerla y hacerla pensar en aquel a quien ha perdido. Si llora, lo habremos conseguido. Y comenzábamos a tocar tan lentas melodías que rompían el corazón. Hay en los paseos de los alrededores del Mont Doré lugares a los que llaman salones y que son grupos de árboles, alámedas bajo cuya sombra van a pasar algunas horas al aire libre quienes toman las aguas. Matías estudiaba el público de aquellos salones, y tras sus observaciones, decidíamos repertorio. Cuando divisábamos un enfermo melancólicamente sentado en una silla, pálido, con los ojos vidriosos, las mejillas hundidas, nos guardábamos mucho de plantarnos brutalmente frente a él para arrancarle a sus tristes pensamientos. Comenzábamos a tocar desde lejos como si tocáramos para nosotros, aplicándonos concienzudamente. Le observábamos con el rabillo del ojo. Si nos miraba colérico, nos íbamos. Si parecía escucharnos, nos acercábamos y Capi podía presentar atrevidamente su escudilla, no debíamos temer que fuera rechazado por un puntapié. Pero Matías obtenía, sobre todo, sus más fructíferos éxitos con los niños. Con su arco les devolvía las ganas de bailar y les hacía reír con su sonrisa, aun cuando estuvieran de mal humor. ¿Cómo lo hacía? No lo sé. Era así. Gustaba, le querían. El resultado de nuestra campaña fue verdaderamente maravilloso. Una vez pagados todos nuestros gastos, pronto hubimos ganado 68 francos. 68 francos y 146 que teníamos ya en la caja, hacían un total de 214 francos.
Había llegado la hora de dirigirnos sin tardanza a Chavanon, pasando por Ussel, donde, según nos habían dicho, tendría lugar una importante feria de ganado. Una feria era justo lo que necesitábamos. Por fin íbamos a poder comprar la famosa vaca de la que tan a menudo hablábamos y por la que habíamos hecho tan grandes economías. Hasta aquel momento solo habíamos gozado el placer de acariciar nuestro sueño y hacerlo tan hermoso como lo permitía nuestra imaginación. Nuestra vaca sería blanca, era el deseo de Matía. Sería rojiza, era mi deseo en recuerdo de nuestra pobre Roussette. Sería mansa, daría varios cubos de leche. Todo era soberbio y encantador. Pero ahora era preciso pasar del sueño a la ejecución y ahí comenzaban los problemas. ¿Cómo elegir nuestra vaca con la seguridad de que poseyera, realmente, todas las cualidades con las que nos gustaba adornarla? Aquello era grave. Yo ignoraba por qué señales se reconoce a una buena vaca y Matía era tan ignorante como yo. Las sorprendentes historias que habíamos oído en la posada, desde que nos habíamos metido en la cabeza de la hermosa idea de comprar una vaca, aumentaban nuestra inquietud. Quien dice chalán de caballos o de vacas, dice artesano de artimañas y engaños. ¿Cuántas de aquellas historias nos habían quedado en la memoria para asustarnos? Un campesino compra en la feria una vaca que tiene la más hermosa cola que jamás haya tenido vaca alguna, con semejante cola podrá espantar las moscas de su mismo hocico, lo que, como todo el mundo sabe, es una gran ventaja. Regresa triunfante a su casa, pues la extraordinaria vaca le ha costado barata. A la mañana siguiente va a verla y ya no tiene cola. La que tan noblemente le colgaba por detrás había sido pegada a un muñón. Era una cola postiza. Otro campesino compra una vaca con falsos cuernos. Otro cuando quiere ordeñar su vaca, advierte que sus ubres han sido hinchadas y que ni siquiera dará 2 vasos de leche cada 24 horas. Era preciso que tamañas desgracias no nos ocurriesen a nosotros. Por lo que se refiere a la cola falsa, Matía no tenía miedo. Se colgaría con todo su peso de la cola de todas las vacas y tiraría con tanta fuerza de aquellas colas que si estaban pegadas, se despegarían. En cuanto a las ubres hinchadas, había un método igualmente seguro: pincharlas con una gruesa y larga aguja. Sin duda aquello sería infalible, sobre todo si la cola era falsa y las ubres habían sido hinchadas. Pero no era de temer, si la cola era auténtica, que la vaca propinara una buena cosa en el vientre o la cabeza de quien tirara de ella. Y no actuaría del mismo modo si sentía una aguja hundiéndose en sus carnes. La idea de recibir una cos calmó la imaginación de Matía y nos entregó a la incertidumbre. Sería ciertamente terrible ofrecer a mamá Barberín una vaca que no diera leche o que no tuviera cuernos. Por entre las historias que nos habían contado, había una en la que un veterinario desempeñaba un papel terrible, al menos para el mercader de vacas. Si tomábamos un veterinario que nos ayudara, sin duda aquello supondría un gasto, pero nos tranquilizaría mucho. En nuestra preocupación, decidimos utilizar este último medio, que, bajo todos los aspectos, parecía el más razonable, y entonces continuamos alegremente nuestro camino. De Mont-Dore a Ussel la distancia no es muy grande. Empleamos 2 días en recorrerla y pronto llegamos a Ussel. Yo estaba en mi país, por decirlo de algún modo. En Ussel había actuado por primera vez en público en El criado del señor Corazón Hermoso, o el más bestia de los dos no es el que lo parece, y fue también en Ussel donde Vitalis me compró mi primer par de zapatos, aquellos zapatos claveteados que tan feliz me habían hecho. Pobre Corazón Hermoso, con su hermoso uniforme rojo de general inglés, ya no existía. Y faltaban también Servino y la gentil Dolce. Pobre Vitalis, le había perdido y ya no volvería a verle caminando con la cabeza alta, sacando el pecho, marcando el paso con brazos y pies y tocando un vals en su penetrante pífano. De 6 que éramos solo 2 quedábamos ya, Capi y yo. Aquellos pensamientos llenaron de melancolía mi entrada en Ussel. A mi pesar imaginaba que iba a distinguir el sombrero de Vitalis al volver una cualquiera de las esquinas y que escucharía la llamada que tantas veces había resonado en mis oídos. Adelante. La tienda del ropavejero a donde Vitalis me había llevado para vestirme de artista disipó, afortunadamente, tan tristes pensamientos. La encontré igual que cuando descendí sus 3 resbalosos escalones. A su puerta se balanceaba el mismo uniforme en las costuras que me había llenado de admiración y en el escaparate vi de nuevo los mismos fusiles viejos y las mismas viejas lámparas.
Quise enseñar también a Matías el lugar en donde había debutado, representando el papel de un criado del señor Corazón Hermoso, es decir, el más bestia de los dos. Capi lo reconoció y agitó su cola. Tras haber depositado nuestras bolsas y nuestros instrumentos en la posada donde nos habíamos alojado con Vitalis, comenzamos a buscar un veterinario. Cuando éste escuchó nuestra petición comenzó por reírse en nuestras narices. Pero si en esta región no hay vacas sabias, dijo. Lo que queremos no es una vaca sabia que sepa hacer algunos trucos, sino una vaca que dé buena leche. Y que tenga una cola de verdad, dijo Matías, a quien la idea de una cola pegada atormentaba mucho. En fin, señor veterinario, venimos a pedirle que nos ayude con su ciencia para impedir que nos roben los mercaderes de vacas. Dije esto intentando imitar los nobles aires que tomaba Vitalis cuando quería conquistar a la gente. ¿Y para qué diablos queréis una vaca?, preguntó el veterinario. En pocas palabras, expliqué lo que quería hacer con la vaca. Sois unos buenos chicos, dijo, os acompañaré mañana mañana a la feria y os prometo que la vaca que elegiremos no tendrá una cola postiza. Ni falsos cuernos, dijo Matías. Ni falsos cuernos. Ni las ubres hinchadas. Será una vaca buena y hermosa. Pero para comprar hay que poder pagar. Sin responder, desanudé el pañuelo en el que llevábamos nuestro tesoro. Perfecto, venid a buscarme mañana por la mañana a las 7. ¿Y cuánto le deberemos, señor veterinario? Absolutamente nada. ¿Cómo podría tomar dinero de unos chicos tan buenos como vosotros? Yo no sabía de qué modo dar las gracias a aquel buen hombre, pero Matías tuvo una idea. ¿Le gusta a usted la música, señor?, preguntó. Mucho, hijo mío. ¿Y se acuesta usted pronto? Aquello era bastante incoherente. Sin embargo, el veterinario contestó. En cuanto dan las 9. Gracias, señor. Hasta mañana a las 7. Yo había comprendido la idea de Matías. ¿Quieres darle un concierto al veterinario?, dije. Eso es. Una serenata cuando vaya a acostarse. Es lo que se hace a la gente que se ama. Has tenido una buena idea, volvamos al albergue y ensayemos los fragmentos de nuestro concierto. Eso no importa con el público que paga, pero cuando es uno quien paga hay que hacerlo lo mejor posible. A las 9 menos 2 o 3 minutos, estábamos ante la casa del veterinario, Matías con su violín y yo con mi arpa. La calle estaba oscura, puesto que, como la luna salía hacia las 9, no habían creído necesario encender los fanales, las tiendas estaban ya cerradas y eran raros los viandantes. Al sonar la primera campanada de las 9 comenzamos. Y en aquella calleja estrecha, silencio, nuestros instrumentos resonaron, como en la más sonora sala. Las ventanas se abrieron y vimos aparecer cabezas, cubiertas con gorros de noche y con pañuelos. La gente hablaba sorprendida de una ventana a otra. Nuestro amigo el veterinario vivía en una casa que tenía, en uno de sus ángulos, una graciosa torrecilla. Una de las ventanas de esta torrecilla se abrió y el veterinario se asomó para ver quién tocaba de aquel modo. Sin duda nos reconoció y comprendió nuestra intención, pues con su mano nos hizo señal de que nos calláramos. Voy a abriros la puerta, dijo. Tocaréis en el jardín. Y casi enseguida la puerta se abrió. Sois unos buenos muchachos, dijo dándonos a cada uno un buen apretón de manos, pero sois también unos alocados. ¿No habéis pensado que un agente de policía podía prenderos por escándalo nocturno en la vía pública? Nuestro concierto se reanudó en el jardín, que no era muy grande, pero sí muy bonito, con una glorieta cubierta de plantas trepadoras. Como el veterinario estaba casado y tenía varios hijos, pronto tuvimos a nuestro alrededor bastante público. Encendieron unas velas bajo la glorieta y tocamos hasta las 10. Cuando terminábamos un fragmento, nos aplaudían y pedían otro. Dejadles ir a la cama, dijo, mañana por la mañana a las 7 tienen que estar aquí. Pero no nos dejaron partir sin ofrecernos una colación que nos fue muy agradable. Entonces, como agradecimiento, Capi efectuó alguno de sus trucos más divertidos, lo que llenó de alegría a los niños. Cuando nos fuimos era casi medianoche. La ciudad de Usel, tan tranquila por la noche, estaba la mañana siguiente llena de estruendo y de movimiento.
Antes de que se levantara el día, habíamos escuchado desde nuestra habitación un incesante rumor de carros que rodaban por el pavimento mezclándose con los relinchos de los caballos, con los mugidos de las vacas, los balidos de las ovejas y los gritos de los campesinos que llegaban a la feria. Cuando bajamos, el patio de nuestro albergue estaba lleno de carros amontonados de cualquier modo, y de los carricoches que iban llegando descendían campesinos endominados que tomaban en brazos a sus mujeres para depositarlas en el suelo. Entonces, todo el mundo se sacudía y las mujeres alisaban sus faldas. En la calle una móvil oleada se dirigía hacia los terrenos de la feria. Como todavía no eran las 6, nos apeteció ir a dar una vuelta para echar una ojeada a las vacas que habían llegado ya y elegir una de antemano. ¡Ah, qué hermosas vacas! Las había de todos los colores y de todos los tamaños, unas gordas y otras flacas, estas con sus terneros y aquellas arrastrando sus ubres llenas de leche. En la feria había también caballos que relinchaban, yeguas que lamían a sus potrillos, gordos cerdos que hacían agujeros en la tierra, lechones que aullaban como si se les despellejara vivos, ovejas, gallinas, ocas. Pero ¿qué nos importaba? Solo teníamos ojos para las vacas, que sufrían nuestro examen parpadeando y removiendo lentamente sus quijadas, rumiando con placidez su comida de la noche, sin sospechar que no volverían a comer la hierba de los pastos en donde habían crecido. Tras una media hora de paseos, habíamos encontrado ya 17 vacas que nos convencían por completo, una por cierta cualidad, otra por la otra, 3 porque eran rojizas, 2 porque eran blancas, lo que, naturalmente produjo una discusión entre Matías y yo. A las 7 nos encontramos con el veterinario que nos esperaba y regresamos con él a la feria, explicándole de nuevo las cualidades que exigíamos de la vaca que queríamos comprar. Se resumían en 2 frases: dar mucha leche y comer poco. Allí hay una que debe ser buena, dijo Matías señalando una vaca blancuzca. Yo creo que aquella es mejor, dije, señalando una rojiza. El veterinario nos puso de acuerdo al no detenerse ni en la una ni en la otra, y dirigiéndose a una tercera. Era una vaca pequeña, de piernas flacas, pelo rojo, con las orejas y las cachas marrones, los ojos bordeados de negro y un círculo blanquecino alrededor del hocico. Es una vaca de Rouergue, precisamente lo que necesitáis, dijo. Un campesino de aspecto enclenque la llevaba del Ronzal. El veterinario se dirigió a él para saber cuánto quería por su vaca. 300 francos. Aquella vaca pequeña, despierta y fina, de fisonomía maligna, nos había conquistado ya, pero nuestros brazos cayeron con desánimo. 300 francos. No podía ser nuestra, hice al veterinario una señal para decirle que debíamos pasar a otra. Él, por su parte, me hizo otra para decirme que, por el contrario, debíamos perseverar. Entonces se inició una discusión entre el campesino y él. Ofreció 150 francos, el campesino disminuyó 10 francos. El veterinario subió a 170, el campesino bajó a 280. Pero cuando llegaron ahí, las cosas no prosiguieron del mismo modo. En vez de ofrecer, el veterinario comenzó a examinar detalladamente la vaca. Tenía las piernas débiles, el cuello demasiado corto, los cuernos demasiado largos. Le faltaba resuello y sus ubres no estaban bien formadas. El campesino respondió que, puesto que tanto entendíamos de vacas, nos daría la suya por 250 francos para que estuviera en buenas manos. El miedo se apoderó de nosotros. Ambos imaginamos que era una mala vaca. Vayamos a ver otras, dije. Al oírme, el campesino, haciendo un esfuerzo, disminuyó 10 francos más. Por fin, de disminución en disminución, llegó a 210 francos, pero ya no se movió de allí. Con un codazo, el veterinario nos había hecho comprender que todo cuanto decía no era serio y que, lejos de ser una mala vaca, la vaca era excelente, pero 210 francos era para nosotros una suma enorme. Mientras tanto, Matías, colocándose tras la vaca, le había arrancado un largo pelo de la cola y el animal le había soltado una cos. Aquello me decidió. Van esos 210 francos, dije, creyendo que todo había terminado. Y tendí la mano para tomar el ronzal, pero el campesino no me lo dio. ¿Y el regalo de mi mujer? Dijo. Se inició una nueva discusión y, por fin, quedamos de acuerdo en 20 sueldos para el regalo. Nos quedaban, por lo tanto, 3 francos. Avancé de nuevo mi mano, el campesino la tomó y me la estrechó amistosamente con fuerza.
Precisamente por ser un amigo no iba yo a olvidar el vino para el brindis. El vino del brindis nos costó 6 sueldos. Por tercera vez quise tomar el ronzal, pero mi amigo el campesino me detuvo. ¿Ha traído usted un ramal?, me dijo. Vendo la vaca, pero no el ramal. Sin embargo, como éramos amigos, me cedería el ramal por 30 sueldos, no era caro. Para llevarnos la vaca necesitábamos un ramal, pagué los 30 sueldos calculando que nos quedaban todavía 20. Conté, pues los 213 francos y, por cuarta vez, tendí la mano. ¿Dónde está su ronzal?, preguntó el campesino. Le he vendido el ramal, pero no el ronzal. Teníamos una vaca, pero no nos quedaba ni un céntimo, ni un solo céntimo para alimentarla ni alimentarnos. Vamos a trabajar, dijo Matías. Los cafés están llenos de gente y si nos dividimos podremos tocar en todos. Esta noche tendremos una buena colecta. Y, tras haber conducido nuestra vaca al establo del albergue, donde la atamos con varios nudos, nos pusimos a trabajar cada uno por su lado. Y por la noche, cuando hicimos el recuento de nuestra colecta, vimos que la de Matías era de 4 francos con 50 céntimos y la mía de 3 francos. Con 7 francos y 50 céntimos éramos ricos. Pero la alegría de haber ganado aquellos 7 francos 50 era mínima comparada a la alegría que experimentábamos al haber gastado nuestros 214 francos. Convencimos a la muchacha de la cocina para que ordeñara nuestra vaca y cenamos con su leche. Jamás habíamos bebido nada tan bueno. Matías afirmó que era una leche azucarada y que olía a flor de azahar, como la que había bebido en el hospital, pero mucho mejor. Y en nuestro entusiasmo a dar un beso a nuestra vaca en su negro hocico. Sin duda fue sensible la caricia, pues nos lamió el rostro con su ruda lengua. «Da besos», exclamó Matías, admirado. Para comprender la felicidad que experimentábamos al besar a nuestra vaca y al ser besados por ella, hay que recordar que ni a Matías ni a mí nos habían besado en exceso. Nuestro destino no era el de los niños mimados, que deben defenderse de las caricias de sus madres. Y a ambos nos hubiera gustado mucho que nos acariciaran. A la mañana siguiente nos levantamos con el alba y nos pusimos inmediatamente en camino hacia Chavanon. Tan agradecido le estaba yo a Matías por la ayuda que me había prestado, pues sin él jamás hubiera yo podido amasar una cantidad tan grande como 214 francos, que quise concederle el placer de llevar nuestra vaca y él se había sentido muy contento de llevarla por el ronzal, mientras yo andaba detrás. Solo cuando salimos de la ciudad me coloqué a su lado para hablar como solíamos y, sobre todo, para mirar mi vaca. Jamás había visto otra tan hermosa. En efecto, tenía muy buen aspecto, caminaba lentamente balanceándose, se contoneaba como una bestia que conoce su valor. Ahora no necesitaba ya mirar mi mapa a cada momento, como lo hacía desde nuestra salida de París. Sabía dónde iba, y aunque habían transcurrido bastantes años desde que había pasado por allí con Vitalis, recordaba todos los detalles del camino. Mi intención, para no fatigar a nuestra vaca y también para no llegar demasiado tarde a Chavanon, era de ir a dormir al pueblo donde había pasado la primera noche del viaje con Vitalis, en aquella yacija de helechos donde el buen Capi, viendo mi pesadumbre, se había acostado a mi lado poniendo su pata en mi mano para decirme que sería mi amigo. Desde allí saldríamos, a la mañana siguiente, para llegar pronto a casa de mamá Barberín. Pero el destino, que hasta entonces nos había sido tan favorable, nos volvió la espalda y cambió nuestros planes. Habíamos decidido dividir en 2 partes nuestra jornada de marcha, interrumpiéndola para nuestra comida, sobre todo para la comida de nuestra vaca, que consistiría en hierba de la cuneta del camino. Hacia las 10, al encontrar un lugar en donde la hierba era verde y abundante, depositamos las bolsas en el suelo e hicimos bajar nuestra vaca a la cuneta. Primero quise tenerla sujeta por el ronzal, pero se mostró tan tranquila y, sobre todo, tan concentrada en pacer, que enrollé pronto el ronzal alrededor de sus cuernos y me sentó junto a ella para comer mi pan. Naturalmente terminamos de comer mucho antes que ella. Entonces, tras haberle admirado durante bastante tiempo, sin saber qué hacer, Matías y yo nos pusimos a jugar a las canicas, pues no debe pensarse que fuésemos hombrecitos graves y serios que solo queríamos ganar dinero.
Llevábamos una vida muy distinta a la común en niños de nuestra edad, pero no por ello dejábamos de tener los gustos y las ideas de nuestra juventud, es decir, que nos gustaba jugar a juegos de niños y no pasaba el día sin que hiciéramos nuestra partida de canicas o de salto del potro. De pronto, a menudo sin razón alguna, Matías me decía, ¿jugamos? Entonces, de un manotazo, nos desembarazábamos de nuestras bolsas, de nuestros instrumentos, y nos poníamos a jugar en el camino. Y más de una vez, si no hubiera tenido mi reloj para recordar la hora, habríamos jugado hasta que la noche hubiese caído. Pero el reloj me recordaba que yo era el jefe de la compañía, que era necesario trabajar, ganar dinero para vivir, y entonces, tomaba de nuevo en mi hombro la bandolera de mi arpa. Adelante. Terminamos de jugar antes de que la vaca terminara de pacer, y cuando nos vio acercarnos a ella, se puso a lamer a grandes lengüetazos, como diciéndonos que tenía todavía hambre. Esperemos un poco, dijo Matías. ¿Pero no sabes que una vaca come todo el día? Solo un poco. Mientras esperábamos tomamos de nuevo nuestras bolsas y nuestros instrumentos. ¿Y si le tocara un poco la trompeta de llaves? Dijo Matías, que difícilmente permanecía quieto. En el circo Gasot teníamos una vaca a la que gustaba mucho la música. Y sin decir nada más, Matías se puso a tocar una melodía de desfile. Al escuchar las primeras notas, nuestra vaca levantó la cabeza. Luego, de pronto, antes de que yo pudiera tomarla por los cuernos para coger el ronzal, echó a galopar. E inmediatamente salimos tras de ella, llamándola y corriendo con todas nuestras fuerzas. Le dije a Capi que la detuviera, pero no se puede servir para todo. Un perro de pastor hubiera saltado al hocico de nuestra vaca. Capi, que era un sabio, le saltó a las patas. Naturalmente, aquello no la detuvo, al contrario, y continuamos nuestra carrera, ella delante y nosotros detrás. Mientras corríamos, le dije a Matías, estúpido animal. Y él, sin detenerse, me gritó con voz jadeante, ya me pegarás, lo tengo merecido. Cuando nos detuvimos para comer faltaban unos 2 kilómetros para llegar a un gran pueblo y nuestra vaca galopaba hacia aquel pueblo. Naturalmente, entró en él antes que nosotros, y como el camino era recto, pudimos ver, a pesar de la distancia, que la gente le cerraba el paso y se apoderaba de ella. Moderamos entonces un poco nuestra carrera. La vaca no se pierde. Ría. Nos bastaba con reclamarla a la buena gente que la había detenido o nos sería devuelta. Mientras avanzábamos, la gente que rodeaba nuestra vaca aumentaba y cuando por fin llegamos a su lado, había una veintena de hombres, mujeres y niños que discutían viéndonos venir. Me había imaginado que con solo reclamar mi vaca todo estaría resuelto, pero en vez de dármela, nos rodearon y nos hicieron preguntas. ¿De dónde veníamos? ¿De dónde habíamos sacado aquella vaca? Nuestras respuestas eran tan sencillas como fáciles. Sin embargo, no convencieron a aquella gente y 2 o 3 veces se levantaron para decir que habíamos robado la vaca que se había escapado y que era necesario ponernos en prisión a la espera de que el asunto se aclarase. El horrible terror que la palabra prisión me inspiraba me turbó y nos perdió. Palidecí, balbuceé, y como la carrera había hecho jadeante mi respiración, fui incapaz de defenderme. Entonces llegó un gendarme. En algunas palabras le contaron el asunto y, como no le pareció claro, declaró que iba a embargar nuestra vaca y a meternos en prisión. Más tarde ya se vería cómo se aclaraba la cosa. Quise protestar, Matías quiso hablar, el gendarme nos impuso silencio con severidad. Y recordando la escena de Vitalis con el agente de policía de Toulouse, le dije a Matías que se callara y que siguiera al señor gendarme. Todo el pueblo nos siguió hasta el ayuntamiento, donde estaba la prisión. Nos rodeaban, nos empujaban, nos maltrataban, nos injuriaban y creo que sin el gendarme que nos protegía, nos habrían lapidado como si fuéramos grandes culpables, asesinos o incendiarios. Y, sin embargo, no habíamos cometido crimen alguno. Pero las multitudes, a menudo son así, sienten un salvaje placer en arrojarse sobre los desgraciados aún sin saber lo que han hecho, si son culpables o inocentes. Al llegar a la prisión tuve unos instantes de esperanza. El guarda del ayuntamiento, que era al mismo tiempo carcelero y guarda forestal, no quiso, al principio, dejarnos entrar. Me dije que era un buen hombre. Pero el gendarme insistió y el carcelero cedió.
Pasando delante de nosotros abrió una puerta que se cerraba por fuera con una gran cerradura y 2 cerrojos. Entonces comprendí por qué le había costado tanto recibirnos. Había puesto su provisión de cebollas a secar en la prisión, extendiéndolas por el suelo. Nos registraron, nos quitaron el dinero, los cuchillos, las cerillas, y mientras, el carcelero recogió rápidamente sus cebollas poniéndolas en un rincón. Entonces nos dejaron y la puerta se cerró tras de nosotros con un ruido de chatarra realmente trágico. Estábamos en la cárcel. ¿Por cuánto tiempo? Cuando me estaba haciendo esta pregunta, Matías vino hacia mí y bajando la cabeza, dijo: pégame en la cabeza, por más que golpees no será bastante para mi estupidez. Tú has hecho la estupidez y yo he dejado que la hicieras, he sido un estúpido como tú. Preferiría que me pegaras, me sentiría menos triste. Nuestra pobre vaca, la vaca del príncipe. Rompió a llorar. Me tocó entonces consolarle explicándole que nuestra posición no era muy grave, no habíamos hecho nada y no nos sería difícil probar que habíamos comprado nuestra vaca, el veterinario de Ussel nos serviría de testigo. Y si nos acusan de haber robado el dinero con el que hemos comprado la vaca, ¿cómo probaremos que lo hemos ganado? Ya sabes que cuando se es un desgraciado, siempre se es culpable. Matías tenía razón, yo sabía muy bien que todo es duro para los desgraciados. ¿Acaso no lo probaban de nuevo los gritos que acababan de acompañarnos hasta la cárcel? Además, dijo Matías, sin dejar de llorar, aun cuando salgamos de esta cárcel, aun si nos devuelven la vaca, ¿estás seguro de que encontraremos a mamá Barberín? ¿Por qué no? Desde que la dejaste, ha podido morir. Aquel temor me oprimió el corazón. Era cierto que mamá Barberín había podido morir, pues aún sin estar en la edad en que se admite fácilmente la idea de la muerte, yo sabía por experiencia que puede perderse a quienes se ama. No había perdido a Vitalis. ¿Cómo no se me había ocurrido ya la idea? ¿Y por qué no lo has dicho antes? Pregunté. Porque cuando soy feliz solo tengo ideas alegres en mi estúpida cabeza, mientras que cuando soy desgraciado solo tengo ideas tristes. Y me sentía tan feliz pensando en ofrecer tu vaca a mamá Barberín, que solo veía la alegría de mamá Barberín, solo veía nuestra alegría y eso me deslumbraba, como si estuviera ebrio. Tu cabeza no es más estúpida que la mía, mi pobre Matías, pues yo no he tenido ideas distintas a las tuyas. Como tú, también yo estaba deslumbrado y ebrio. La vaca del príncipe. Exclamó Matías, llorando. Está bueno el príncipe. Luego, de pronto, levantándose con brusquedad y gesticulando, dijo: ¿y si mamá Barberín hubiera muerto y el horrendo Barberín viviera todavía? ¿Y si nos cogiera la vaca? ¿Y si te cogiera a ti? Seguramente era la influencia de la prisión la que nos inspiraba tan tristes pensamientos, eran los gritos de la multitud, era el gendarme. Era el ruido de la cerradura y los cerrojos cuando habían cerrado la puerta a nuestra espalda. Pero Matías no solo pensaba en nosotros, pensaba también en nuestra vaca. ¿Quién le dará de comer? ¿Quién va a ordeñarla? Pasamos varias horas sumidos en tan tristes pensamientos, y cuando más tiempo pasaba, más nos desolábamos. Intenté, sin embargo, reconfortar a Matías explicándole que iban a interrogarnos. Bueno, ¿qué diremos? La verdad. Entonces te pondrán de nuevo en manos de Barberín, o si mamá Barberín está sola en casa, la interrogarán también para saber si no mentimos y ya no podremos darle nuestra sorpresa. Por fin se abrió la puerta con terrible ruido de chatarra y vimos entrar a un anciano caballero de cabellos blancos, cuyo aspecto abierto y bueno nos devolvió enseguida la esperanza. Vamos, bribones, levantaos, dijo el carcelero, y contestad al señor juez de paz. Está bien, dijo el juez de paz, indicando por señas al carcelero que le dejara solo. Yo me encargaré de interrogar a este, me señaló con el dedo, llévese al otro, le interrogaré más tarde. Creí que en aquellas condiciones debía advertir a Matías de lo que debíamos responder. Pero, señor juez, al igual que yo, le dije, solo le contará la verdad, toda la verdad. Está bien, interrumpió vivamente el juez de paz, como si quisiera cortarme la palabra. Matías salió, pero antes tuvo tiempo de lanzarme una rápida mirada para decirme que había comprendido. Le acusan de haber robado una vaca, me dijo el juez de paz, mirándome fijamente a los ojos.
Contesté que habíamos comprado aquella vaca en la feria de Usel y cité al veterinario que nos había ayudado en la compra. Lo verificaremos. Así lo espero, pues esta verificación probará nuestra inocencia. ¿Y con qué intención ha comprado la vaca? Para llevarla a Chavano y dársela a la mujer que fue mi nodriza, como agradecimiento por sus cuidados y como recuerdo de mi cariño por ella. ¿Cómo se llama esa mujer? Mamá Barberín. Es la mujer de un obrero albañil que hace algunos años quedó tullido en París. Sí, señor juez de paz. También comprobaremos esto. Pero yo no respondí a su afirmación del mismo modo que lo hiciera con la referencia al veterinario de Usel. Al ver mi turbación, el juez de paz me hizo muchas preguntas y me vi obligado a confesarle que si interrogaba a mamá Barberín, el objetivo que nos habíamos propuesto fallaría. Ya no habría sorpresa. Sin embargo, en medio de mi confusión, experimenté una gran alegría. Puesto que el juez de paz conocía a mamá Barberín y pensaba comprobar con ella la verdad o falsedad de mi relato, ello demostraba que mamá Barberín seguía viva. Pronto sentí otra. Entre sus preguntas el juez de paz me dijo que Barberín había regresado, hacía ya algún tiempo, a París. Aquello me puso tan contento que encontré persuasivas palabras para convencerle de que la declaración del veterinario bastaba para probar que no habíamos robado la vaca. ¿Y de dónde habéis sacado el dinero necesario para comprarla? Aquella era la pregunta que tanto había asustado a Matías cuando supuso que nos la formularían. Lo hemos ganado. ¿Dónde? ¿Cómo? Explique de qué modo, desde París a Barces y desde Barces al Mont d'Oré, lo habíamos ganado y ahorrado céntimo a céntimo. ¿Y qué estabais haciendo en Barces? Aquella pregunta me obligó a un nuevo relato. Cuando el juez de paz oyó que yo había quedado enterrado en la mina de la Truyère, me detuvo y con voz dulce y casi amistosa, dijo: ¿Quién de vosotros dos es Remy? Yo, señor juez de paz. ¿Cómo lo pruebas? El gendarme me ha dicho que no tiene papeles. No, señor juez de paz. Vamos, cuéntame cómo sucedió la catástrofe de Barces. He leído el relato en los periódicos, y si no eres realmente Remy, no me engañarás. Te escucho, ten cuidado. El tuteo del juez de paz me había devuelto el valor. Veía que no nos era hostil. Cuando terminé el relato, el juez me miró con ojos dulces y enternecidos. Imaginé que iba a decirme que nos devolvía la libertad, pero no fue así. Sin dirigirme la palabra, me dejó solo. Iba sin duda a interrogar a Matías para ver si nuestro relato coincidía. Permanecí bastante tiempo entregado a mis reflexiones, pero por fin el juez de paz regresó con Matías. Ordenar que se hagan algunas investigaciones en Usel, dijo, y si como espero confirman vuestros relatos, mañana os pondrán en libertad. ¿Y nuestra vaca? Preguntó Matías. Os la devolverán. No quería decir eso, replicó Matías. ¿Quién le dará de comer? ¿Quién la ordeñará? Estate tranquilo, muchacho. Matías también había recuperado su seguridad. Si ordeñan nuestra vaca, dijo sonriendo, ¿no podrían darnos la leche? Nos vendría muy bien para nuestra cena. En cuanto el juez de paz salió, comuniqué a Matías las dos grandes novedades que me habían hecho olvidar que estábamos en prisión. Mamá Barberín vivía y Barberín estaba en París. La vaca del príncipe hará su entrada triunfal, dijo Matías. En su alegría se puso a bailar mientras cantaba. Yo le tomé de las manos, arrastrado por su alegría, y Capi, que hasta entonces había permanecido en un rincón, triste e inquieto, se colocó entre nosotros erguido sobre sus patas traseras. Nos entregamos entonces a una danza tan hermosa que el carcelero, asustado, probablemente por sus cebollas, vino a comprobar que no nos rebelábamos. Nos ordenó silencio, pero no nos dirigió la palabra con brutalidad, como cuando había entrado con el juez de paz. Dedujimos de ello que nuestra posición no era mala y pronto tuvimos la prueba de que no nos habíamos engañado, pues no tardó en entrar llevando una gran jarra llena de leche, la leche de nuestra vaca, pero aquello no fue todo, con la jarra nos dio un gran pan blanco y un pedazo de ternera fría que, según nos dijo, nos enviaba el señor juez de paz. Y jamás prisionero alguno había sido tan bien tratado. Entonces, comiendo la ternera y bebiendo la leche, cambié mi idea de las prisiones. Decididamente estaban mejor de lo que había imaginado. Este fue también el sentimiento de Matías. Cenar y dormir sin pagar, dijo riendo. Eso sí que es suerte. Quise asustarle.
¿Y si el veterinario hubiera muerto de pronto? Le dije, ¿quién sería nuestro testigo? Esas ideas vienen cuando se es desgraciado, dijo sin enfadarse. Realmente no es este el momento.